8:17 de la mañana. Estamos ya en ampliación de noticias, jueves 19 de septiembre, con Patricio y Ricardo. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido, Raúl. Estamos, en fin, ya sí iniciar el programa con una conversación muy interesante con Cintia Sábor y sobre todo lo que viene ocurriendo en el encuentro minero en Arequipa, donde en efecto vamos viendo un poco las contradicciones en las que el país sigue viviendo, ¿no es cierto? Necesitamos una mayor inversión, se ha crecido pero no lo suficiente, y lo otro real, y es que en efecto tenemos un problema medioambiental que no es solamente de consulta, sino que los propios organismos internacionales reconocen. De modo que, en definitiva, y además están los resultados de la conversación y el diálogo entre los partidos políticos, donde se conviene que efectivamente se necesita minería, pero también inclusión social, cuidado del medio ambiente, en fin. En general, sabemos de qué padecemos. Lo que no sabemos es cómo lo resolvemos. Vamos a conversar ahora sobre otro tema que efectivamente también tiene sus bemoles. Pero 21, al descubierto plan para beneficiar a Antauro, el hermano insoslayable, el hermano siempre presente. Estamos con el congresista Virgilio Acuña, ex vocero de Solidaridad Nacional, no por voluntad propia, sino de su partido, de su agrupación, y la congresista Marisol Pérez Tella, sobre el mismo tema, que efectivamente lo que se señala después que beneficia o no beneficia este plan a Antauro Humala. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar la conversación con la congresista Marisol Pérez Tella, a ver, sobre el mismo tema. ¿De dónde surge esta tesis, pues, de que en efecto toda esta movida que se ha hecho? Después le vamos a preguntar, por supuesto, al señor Acuña cómo es que devino su imaginación esta complicación, pero ¿cómo es que no lo afecta o sí lo afecta a Antauro Humala? Perfecto, muchas gracias, Raúl. En primer término quiero poner la foto. Hay un conjunto de normas que se aprobaron en materia de seguridad que son muy duras. Normas en las que se trabajó conjuntamente de manera multipartidaria y con el Poder Judicial, la Fiscalía, lo hemos conversado muchas veces acá. En ese conjunto de normas habían varias características. La primera, predictibilidad en la aplicación de la sanción de la pena. Que se sepa cuánta pena te puede poner un juez y que no ocurra, como ocurre hoy, que uno no entiende como mismo delito, mismos hechos, penas distintas. Y lo otro era, todas las ventajas para el primario, todas las sanciones para el reincidente y el habitual. Sin nombre, sin pensar en perjudicar ni ayudar a nadie, sino en atacar los delitos que generaban más zozobra en nuestro país. En estas normas se cometió no un error, sino se dejó abierta una puerta a una cosa que a mí me parece terrible, que son las famosas normas o decisiones coyunturales con nombres y apellidos. Hace varios años en nuestro país, lamentablemente, a propósito de habeas corpus solicitados por fujimoristas en muchos casos, pero también por algunos terroristas, se fijó una aplicación temporal de lo que se llama beneficio penitenciario. Entonces, si la norma penal es de acá para adelante, el beneficio penitenciario se dijo, bueno, mira, tú pides el beneficio y en ese momento yo decido qué beneficio te aplico. Entonces el preso con todo derecho dirá, oye, pero espérate, a mí me dieron 20 años y me dijeron si haces 2 por 1 o 5 por 1, sales en 8. Y cumplo mis 8 mañana, mi familia me está esperando, déjame solicitarlo. Una cosa es que el juez me diga no, y otra cosa es que tú me cambies la ley un día antes. Y se hizo una y otra vez y se fijó por sentencia. Entonces, la aplicación temporal de estas normas, lo que hacía Raúl era quitarle, ya no al 16% de los presos que están en el Lurigancho y en Castro Castro y en Santa Mónica y en todo el Perú, sino al 80% la posibilidad de que lo que ya habían acumulado en los últimos años no se aplicara. Entonces, lo que se dijo, yo estuve presente en las reuniones en el INPE, tuvimos una reunión multisectorial, yo estuve porque había sido autora de los proyectos impulsora desde la Presidencia de Justicia. Y dijimos, bueno, arreglemos esto con la última norma de seguridad que falta aprobar, que es la norma de beneficios penitenciarios para extranjeros. Esa fue la primera salida. Lo conversé con Freddy, presentamos los informes. Finalmente los días pasaron, el tema se comenzaba a complicar y luego vino una reunión que tendrá que explicar el congresista Virgilio, pero este tema se viene conversando y debatiendo hace un mes. Quizás el procedimiento no haya sido el más adecuado. ¿Por qué surge el tema de Antauro? Antauro tiene los siguientes delitos. Ha sido condenado por homicidio, por rebelión, por sustracción y arrebato de armas, por secuestro y por daños agravados. El más grave de todos es el secuestro. Él por rebelión no puede salir, primero hasta el 2020, y segundo no puede salir si no paga 1.283.000 soles de reparación civil. Eso no ha cambiado ni cambiará con la ley.
Él hoy día tiene 5 por 1. Con las leyes nuevas saldría a 7 por 1. O sea, subiría, se le complicarían las cosas. Pero como es primario, su situación con la ley actual está mejor. Entonces hay aquí dos miradas que se le tendrían que dar al caso Antauro. Lo beneficia por un lado porque puede acceder, por ejemplo, a la libertad condicional con 3/4 de pena, pero no puede salir en 7 por 1, sino en 5 por 1. No es una ley pensada para Antauro. Yo no creo que el sistema de sanciones penales o el sistema de la política criminal deba pensarse ni para Antauro, ni para Fujimori, ni contra Antauro, ni contra Fujimori. Creo que eso hay que desterrar. Pero no es que debe pensarse, sino que en definitiva hay o no movidas de ese tipo. No, bueno. No solamente refiriéndose a Antauro Humala, es decir, en realidad lo que uno sospecha como ciudadano es, vaya, ¿qué tal enredijo de facilidades o no facilidades? Pero el hecho es que a la postre resulta unos siendo favorecidos y otros no. No, y eso te lo agradezco porque la idea de una norma general como esta es evitar narcoindultos, es evitar que por la vía del indulto, y no voy a sindicar a nadie, pero te digo que por estas figuras que se crean con nombre y apellido y que le dan arbitrio absoluto a un hombre o a 2 o a 10, se generen estas cuestiones raras, ¿no? Yo por eso quería aclarar el tema de Antauro, para que no haya duda. La situación de él es mejor en algunos aspectos, es peor en otros. Muy bien. Por ejemplo, en temas de días... Como le pasará a miles de reos con esta estás ley, hablando ¿no? de 44.000 personas. Bueno, pero peor si encima eres pariente del presidente de la República, claro, y el enemigo del presidente de la En República. realidad, lo más feo con que haya un pariente del presidente de la República preso son los otros presos. Así es. Sí, realmente. Pero yo Ahora, creo que va... sí, congresista, en esto que usted ha señalado, conviene hasta la congresista Marta Chávez, que ayer participó claro. de un amplio debate, que el espíritu de esta norma, de corregir algunas situaciones que podrían haber sido abusivas al momento de tratar de corregir o tratar de avanzar en el tema de la seguridad ciudadana, que ese fue el espíritu de endurecer las normas para los casos de delincuentes más peligrosos, porque esta ley y el retiro de beneficios, la restricción de beneficios, era para asesinos de policía, Sicarios, autoridades, totalmente. sicarios. Para ese tipo de personas fue pensado el endurecimiento de las normas. Pero lo que se presta a sospechas, congresista, no es que se haya hecho esto, Es el procedimiento. es cómo se presentó el caso. Porque el congresista Virgilio Acuña, que va a hacer uso de la palabra ahora, fue quien lleva este proyecto, no lo expone, es lo que tenemos entendido, ante su bancada, pero consigue el respaldo de su bancada, que una vez advertida de lo que podía suceder, beneficiar a Antauro, retira las firmas, le pide al congresista que retire el proyecto, el congresista no lo retira, pero para pasar a debate recibe el auxilio de las firmas del nacionalismo. Y ayer estuvo aquí el congresista Santiago Gastañaduy de Gana Perú, quien le hace flaco favor al congresista Acuña y a quienes defienden esta norma, cuando dice, y eso revela pues una intención cuando menos sospechosa, ¿no? Cuando dice, nosotros no presentamos ese proyecto, asumiéndolo como suyo ya, justamente para que no digan que buscábamos beneficiar a Antauro Humala. Es decir, la bancada nacionalista sabía que ese proyecto beneficiaba a Antauro Humala y además hace presumir que era suyo el proyecto porque dice, no lo presentamos nosotros, se lo dimos al congresista Acuña, es la conclusión. ¿No? Bueno, mira, yo voy a... Esa es la conclusión. Yo te voy a... Y eso es lo que dice el congresista Gastañaduy, Yo no que voy puso a... su firma luego del proyecto. Voy a procurar no opinar sobre esos comentarios que flaco favor le hacen en realidad a la norma y al Congreso. Yo creo que uno debe aprender a callarse en los temas que no conoce. Y en los temas en los que sabe, decir su voz fuerte y clara y pedir ayuda. Hay muchos técnicos, y lo hemos visto ahora en el tema de la minería, que nos pueden decir cuál es el camino. Pensar que uno es un iluminado es lo peor que le puede pasar a nuestro país. Este es un tema delicado en el que incluso hemos estado en Lurigancho con el presidente de la Corte Superior para que nos explique primero la potestad del juez de decidir si sales o no sales. Es finalmente el juez quien lo decide. El beneficio es una concesión del Estado, no es una obligación. Lo único que se estaba garantizando con este proyecto era que la aplicación temporal, que era maligna y pensada con perversidad contra opositores políticos o por el miedo, no continuara en nuestro país generando zozobra. Si el procedimiento no fue el adecuado, ese es uno de los problemas que tenemos en el Congreso. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Yo nunca he exonerado ninguna norma de segunda votación porque me parece una barbaridad. Esta no. Se pudo haber exonerado segunda votación. No, nosotros no aceptamos la exoneración. O sea, el propio Juan Carlos no la pidió. Porque claro, esto se tiene que conversar. Los ciudadanos tienen que saber que mañana no van a haber 40.000 personas en la calle. 1 de cada 13 personas que sale por beneficios penitenciarios. Las otras 12, hoy día, sin las modificaciones, salen porque concluye la pena, salen por exceso de carcelería. 1. A esa 1
De esos uno, seguramente uno reincide. Bueno, a veces vamos a meterlo a la cárcel y ahí se va a quedar. Pero pensemos que en esa población también hay familias que quieren una oportunidad y hay que dejar de pensar en la cárcel como una venganza. La cárcel, si no resocializa, no está enfrentando el problema real. Ahora bueno, sí. de hecho, no hace mucho tiempo. No. Bueno, ahora hay talleres, Raúl, vamos a escuchar un ratito al congresista Virgilio Acuña. Muy buenos días. Que ha sido una gran víctima de toda esta discusión. Bueno, yo la verdad que he estado veraneando un poquito, pero sí, de lejos he entendido el caso y me decía, pero me sorprendía esa historia de Virgilio Acuña, porque uno dice, bueno, realmente qué tales congresistas que tienen hoy día una simpatía viva por tal cosa, mañana cambian, en fin, y se ven envueltos en un problema, Aquí de nuevo tenemos, que es algo que tendrá que irse viendo todos los días, esta manera de complicarse la existencia en temas que en el fondo que ya de por sí crean desconfianza. El régimen del Poder Judicial y de liberación de presos, etcétera, está desacreditado en el Perú de manera enorme. Pero en segundo lugar, se mete la política. Y allí tenemos cientos de casos de senderistas, de no senderistas, y empiezan también las venganzas subterráneas de grupos políticos. Entonces, señor Acuña, usted es un hombre vivaz y sin duda muy conocido en las líderes parlamentarias. Visto así las cosas, parece una gran metida de pata. Porque además Solidaridad Nacional le dice, tú ya no eres solidario. Así que, muy buenas tardes. Bueno, un saludo para todos. Yo quisiera complementar todo el análisis que ha hecho Marisol con dos datos. Yo lo que le pido es primero que conocer su actitud. Lo voy a explicar. Ya. Lo voy a explicar. Solo que quería poner dos datos para entender por qué mi actitud. ¿Ya? Entre junio y agosto se emitieron 4 normas y 4 leyes que ha hecho muchísimo más drásticas las penas y los beneficios penitenciarios, entre junio y agosto. Entonces, con esas normas, en el mes de junio teníamos cerca de 10.000 internos que no podían adecuarse a beneficios penitenciarios. Cuando se emite la norma, de los 70.000 internos, ahora hay 50.000 que ya no pueden adecuarse a los beneficios penitenciarios. Entonces, ahí hay un problema que tiene que resolverse. Si antes teníamos 10.000 y con estas normas hay 50.000 que ya no pueden adecuarse, entonces es un tema sumamente delicado. ¿Qué explicación hay para ello? Que hay que buscar una solución. No, perdón, pero ¿por qué se da esa norma? ¿Por qué? Porque ¿Era necesario ser más duro o no? Es la primera cuestión. Pero la norma se da para aplicar de acá para adelante y no retroactivamente. Ya. Y ese tema que hay que aclararlo. Y esa es la situación. ¿Por qué yo entro a aclarar este tema? Porque mi bancada está como vicepresidente de la Comisión de Justicia el congresista Heriberto Benítez y el presidente es Carlos Seguren. Entonces llega a la bancada la preocupación del Ejecutivo, específicamente del primer ministro y del INPE, que están preocupados por este tema de que ahora hay 50.000 que no se pueden adecuar. Producto de esa preocupación llega un oficio, no por teléfono ni personalmente, llega un oficio del Consejo Nacional del Consejo Nacional de Política Criminal, llega un oficio. Hay una gran preocupación porque 10.000 ahora se pasan a 50.000. Y como en mi bancada está el vicepresidente de la Comisión de Justicia, pues hay que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Hay que aclarar la ley, que estas 4 normas que se han emitido no pueden ser retroactivas. Esa es la preocupación, pero ¿cómo se aclara? Para eso tenemos que llamar a alguien del INPE que nos explique. Hemos llamado a un especialista del INPE a la bancada. En la bancada nos han explicado, hemos conversado toda la gente de la bancada, que somos 9, todos en ese momento los 9 hemos estado de acuerdo en presentar la ley. La hora de firmar, hemos firmado 7 de los 9, hemos firmado la ley, no es que lo haya firmado solo. Hemos firmado 7. Ese es el escándalo, que luego su bancada retiró la firma del proyecto y le pidió que retirara el proyecto. Y usted no hizo caso a la bancada y consiguió más bien la firma de los nacionalistas. Pero a ver. Pero termino de decir, hemos firmado todos, hemos presentado al Congreso el proyecto de ley, en el Congreso se dispensa del trámite que va en una comisión. Y la dispensa viene por la firma de casi todas las organizaciones políticas, no solo la mía. ¿Quiénes han dispensado? Todos menos el grupo. Fuerza Popular y no regional.
Todos han dispensado. Lo que pasa es que cuando ya se exonera la dispensa, ya no se puede retirar el proyecto. Mis colegas de la bancada, algunos han retirado su firma, 2 o 3, ellos sabrán por qué han retirado, pero en ese momento ya el proyecto ya no se podía retirar porque ya estaba dispensado del trámite que había en una comisión. A mí me da la impresión que esta es una ley necesaria porque ninguna ley tiene que ser retroactiva. Me parece que está cargada de buenas intenciones y que ha terminado cayendo en una cosa terrible que le está pasando a nuestro país. Siempre tendemos a pensar lo peor, ¿no es cierto? Y la poca confianza que ha generado el Congreso en su propia manera de actuar. Entonces, es natural que todo el mundo voltee y diga, ¿qué está pasando? Y que ¿Quién está con quién? ¿Quién defiende a quién? Exacto, que se cree toda una película alrededor de lo que parece haber sido efectivamente un trabajo coordinado para sacar adelante una ley. Y Patricia, a nosotros los periodistas una nos mejor exposición del tema es la comisión Marisol Perestello. Eso es lo que yo Su le dije, bancada tiene la presidencia de la Comisión de Justicia. ¿Por qué no lo presentó usted? ¿No lo sustentó usted? Porque nosotros habíamos sustentado arreglarlo por esta ley que falta. De ese paquete de leyes de seguridad, la última que está en reconsideración por el congresista Heriberto Benítez es la norma de beneficios penitenciarios para extranjeros. Era la norma DOC. Tú aprobabas esa norma y fijabas la temporalidad, pero ha hecho referencia, Virgilio, a un documento que yo quiero desarrollar con más profundidad, que es un documento que envía CONAPOC. Como abogada, porque los abogados tienen más preparados. La Comisión Nacional de Política Criminal, firmado por el Ministro de Justicia, envía una carta a la Comisión de Justicia diciendo que se ha aprobado por unanimidad en el seno de CONAPOC, donde están todos los ministerios, revisar integralmente la política de beneficios penitenciarios para lograr los objetivos que una política seria de beneficios tiene. Mira, yo estoy muy orgullosa de las normas que hemos aprobado por seguridad, porque no se podía, Raúl, seguir permitiendo que la gente, un violador saliera a los 6 años, o un sicario estuviera pues burlándose de nosotros. Pero también creo que normas duras de la mano con la justicia. Y eso es un poco el objetivo. El procedimiento, y tú lo has dicho mejor que nadie, Patricia, en un Congreso que está tratando de construir un poco más de prestigio, no ayuda. Tiene que explicarse las cosas previamente. Y con tranquilidad y transparencia. Yo creo que los partidos políticos no se pueden ver jalados de la nariz por el susto. Una cosa es darse cuenta que se equivocaron y retrocedan, y otra cosa es sacrificar al señor Acuña porque saben que el escándalo mediático va a ser fuerte. ¿Por el susto o por el gusto? Así es. Yo creo que hay que tener un poco más de solvencia cuando uno está defendiendo algo que es válido. Yo casi reconozco que en inicio hasta los periodistas estábamos convencidos de que esto era una chanchada. Sí, claro. Disculpen el término. Pero después de las exposiciones, ¿no? Yo tengo yo soy ingeniero, no conozco mucho de ley, pero la percepción de la gente es que acá hay un problema que tenemos que resolverlo. Y en la bancada de Solidaridad siempre hemos estado colaborando con el gobierno cuando se trata de cosas que son positivas y para resolver problemas. Imagínense un problema con 40.000 personas, 40.000 que son internos, pero afuera. Tienen padres, tienen hermanos, tienen hijos, tienen... Eso está perfectamente claro, pero la población sigue preocupada diciendo que crece la criminalidad, se disminuyen los castigos y hay favoritismos. Así que mucho cuidado. No, Raúl, siempre corre dinero en las decisiones, sobre todo de beneficios penitenciarios. Don Raúl, permíteme un minuto para explicar la situación mía que se ha convertido en una situación delicada. Ese mismo día que yo presentaba el proyecto de ley, he presentado un proyecto de ley que tiene que ver con un fondo para la prevención del delito, porque yo le he dicho en el Congreso, y yo estoy convencido que haciendo la medida más dura, más drástica, con más cárcel y más municiones, no se resuelve el problema de la criminalidad. La criminalidad se resuelve con prevención y con rehabilitación. Por eso es que yo he presentado un proyecto de ley para que en esta ley de presupuesto del 2014 se ponga un fondo que permita prevenir los delitos. Mire, en otros países los colegios públicos la abren sábado y domingo y va la gente a los barrios ahí a estudiar, a hacer deporte, a jugar. Eso significa un presupuesto. Yo creo que esa es la única manera de terminar el tema de la criminalidad. Ese día yo presenté 2 proyectos. Ahora, lo malo de la vida, me sacan el proyecto, crea un conflicto y lo sacan el también es complicado. No, prevenir, pero es importante prevenir el delito, ¿no? Prevenir el delito, bueno, pues todos estamos en eso, pero la verdad que no funciona. No funciona mucho. No funciona porque el aparato del Estado no funciona. O sea que no es cuestión de decir esto es así, esto es así. Es cuestión de ser realistas. Especialmente cuando la población lo que quiere es, y tiene además el convencimiento, puede que esté equivocada, pero el convencimiento es, métase medio mundo a la cárcel, si es que es el que delinque. Interesante, Raúl, ¿sabes? Suena duro, pero es así. ¿Sabes qué hizo Carlos Álvarez? Fue a todos los penales a propósito de la Marcha por la Paz, ha estado en todos los penales, pidiéndole a los presos que los presos difundan la norma. O sea, hoy día los presos han estado diciendo, oye, por si acaso, tú te vas a quedar el resto de tu vida adentro, porque ya no hay beneficios. ¿De qué nos sirve haber sacado este paquete de medidas si no se informan?
O sea, tienen que saber que se acabó sicarios, asesinos de policías, policía que asesina usando un arma que yo le doy para que me cuide, se da el doble. O sea, sí, las medidas son fuertes, pero lo que queremos es que sean justas, ¿no? Garantizadas. Por supuesto, de acuerdo. Ahora, solo para terminar, ¿qué va a pasar con esta norma? Porque Bueno, yo después espero de que- todo este laberinto, ¿cuál es su futuro? Espero que ¿Quiénes que se prime quedan la en cordura, Solidaridad ¿no? Nacional y quiénes no? Señora, no, me pareció un pobre No, más que sacrificado. eso, yo quiero agradecer al congresista Heriberto Benítez, que ayer ha estado en todos los medios Ah, sí, lo defendiéndome, defendió duro, como sí. Vicente, Sí. Vicente Ceballos también, que me está defendiendo todo el día, porque da la impresión de que yo fuera el malo de toda Pero la su película. bancada, ¿por qué le ha quitado la representación? Se asustaron. ¿Ah? Ese es un tema que yo primero como político que tengo que aceptarlo, pero segundo como político también tengo que discutirlo internamente, no es un tema... Una norma de prevención, en otras palabras. Yo le haría bullying, pero no me va a dejar No beneficios, a él no le da su Virgilio va a salir a defender a su Muchas bancada, gracias. así que lo voy a Gracias dejar por ahí. estar con pero- nosotros. Buena e inspirada mañana, por favor. Sí. 8:38 gracias. minutos de la mañana.